Vamos a hablar hoy del último experimento, en el cual nos vamos a basar en el fenómeno de interacción spin-órbita, a partir del cual vamos a medir la posición de los bordes de absorción L2 y L3 de diferentes elementos, y con esa información vamos a determinar la constante de estructura fina. Para eso entonces hablemos un poquito de qué es la interacción spin-órbita. Creo que esto es algo a lo que Chufo no llegó todavía, así que yo voy a hacer una descripción bastante esquemática y con los dedos, no voy a entrar mucho en detalle, seguramente después lo vean con algo más de profundidad, pero es importante que entendamos de dónde proviene. Entonces, nosotros hasta ahora, cuando analizamos los niveles electrónicos, nos basamos solamente en la solución de la ecuación de Schrödinger, de la parte radial, que nos daba los autovalores de energía que dependían del número cuántico principal. Entonces, la energía de los electrones solamente dependía del número cuántico principal, pero cuando hicimos los experimentos de fluorescencia de rayos X, vimos que esa emisión discreta que tienen los átomos tiene una estructura un poquito más compleja que la que da el modelo, o el mismo modelo de Bohr, ¿no? Que da soluciones similares a las de la ecuación de Schrödinger. Y no podemos explicar todas las líneas de emisión que vemos solamente a partir de esa solución de la ecuación de Schrödinger de la parte radial. Entonces, para poder entender la estructura completa, tenemos que ver este fenómeno conocido como interacción spin-órbita, y que está asociado con la doble orientación que tiene el spin del electrón respecto al momento angular, lo que produce la duplicación de niveles de energía, salvo en los casos de los subniveles S en todos los átomos hidrogenoides. Entonces, este fenómeno, este acoplamiento que se produce entre el spin y el momento angular del electrón es lo que se conoce como interacción spin-órbita. Para entenderlo, una forma muy sencilla, ya les digo, simplificada de verlo, pensemos que tenemos un átomo, tenemos un núcleo y hay un electrón que está girando a su alrededor. Si nosotros ponemos un sistema de referencia X y Z fijo en el núcleo, ¿no? Vemos al electrón rotando alrededor del núcleo en un modelo muy clásico, muy simplificado, con un momento angular L. Ahora, si yo pongo un sistema de referencia X' y Z' fijo en el electrón, entonces desde ese sistema de referencia, desde el electrón, yo lo que veo es al núcleo rotando alrededor del electrón. Entonces la carga positiva del núcleo lo que va a producir es un campo magnético sobre el electrón, un campo magnético B que va a ser paralelo al momento angular del electrón. Entonces, como el electrón está en reposo en ese sistema de referencia, la única interacción de ese campo magnético nuclear va a ser con el momento magnético debido al spin del electrón, ms. Y la energía potencial asociada a esa interacción, la energía potencial magnética, va a ser proporcional al producto del momento magnético de spin por el campo que está produciendo el núcleo positivo. Ahora, como el campo magnético dijimos que era paralelo al momento angular y el momento magnético debido al spin es paralelo al spin, esa interacción, ese término de energía potencial magnética que va a aparecer, va a ser proporcional al producto de S por L. Entonces podemos decir que la interacción o la energía del electrón debido a la interacción spin-órbita, lo que se conoce como interacción spin-órbita, va a tener esta expresión. Va a ser una constante por el producto de el spin por el momento angular del electrón. Entonces, este producto es lo que se conoce como una interacción spin-órbita, que da lugar a un término de energía potencial adicional a la energía que ya teníamos de haber resuelto la parte radial de la ecuación de Schrödinger. Entonces, la energía total ahora del electrón la podemos escribir como la energía que sale de resolver la ecuación de Schrödinger, los autovalores de resolver el hamiltoniano, que tiene solamente dependencia con el número cuántico principal, más un término asociado a esta interacción spin-órbita, que podemos escribir, como vimos recién, como una constante por el producto del spin por el momento angular. Ahora, como el spin tiene solamente dos orientaciones respecto al momento angular, o sea, el spin puede ser up o down, la interacción spin-órbita lo que hace es desdoblar
cada subnivel del electrón con un dado valor de L en dos subniveles muy próximos, salvo para los casos en los cuales tenemos subniveles S, o sea, L igual a 0. Cuando L es igual a 0, si el momento angular es 0, no voy a tener, este producto escalar va a ser 0, por lo tanto no voy a tener dos valores posibles de desdoblamiento de energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros originariamente teníamos niveles de energía que solamente dependían del número cuántico principal. Entonces yo tenía para n igual a 1 un nivel, para n igual a 2 otro, para n igual a 3 otro, independientemente del L, ¿no? El L me daba me decía cuántos subniveles podía tener, pero todos esos subniveles tenían la misma energía. La energía no cambiaba con el valor de L, con el valor del número cuántico momento angular. Ahora, debido a esta interacción spin-órbita, todos los niveles de L igual a 0 quedan invariables, o sea, este nivel de energía sigue teniendo la misma energía, no cambia. El nivel 2S sigue teniendo también la misma energía, pero como acá tengo dos valores posibles de momento angular para n igual a 2, L igual a 0 y L igual a 1, los subniveles L igual a 1 van a sufrir este proceso de interacción spin-órbita, este desdoblamiento, y van a aparecer dos niveles de energía diferentes asociados con los dos spines posibles del electrón. Uno con el spin down y uno con el spin up. Estos dos niveles en los cuales se desdobla el subnivel para L igual a 1 se van a llamar niveles 2P, ¿no? 2 por el número cuántico principal, P por el número cuántico magnético, número cuántico momento angular, y un subíndice asociado con el número cuántico J, o sea, el momento angular total, el L más el ms. El L es igual a 1, cuando ms, o sea, cuando el spin es menos un medio, esto me da 1 menos un medio, me da un medio, y el otro va a ser 1 más un medio, la otra orientación del spin. Por lo tanto, el número J, el número cuántico principal J, será 3 medios. Entonces tenemos tres niveles de energía ahora asociados con el número cuántico principal 2. Y algo similar va a pasar con el número cuántico principal 3. En lugar de tener solamente uno, ahora los niveles de L igual a 1 van a estar desdoblados. Se llamarán 3P 1 medio y 3P 3 medios. Y los niveles L igual a 2 también van a estar desdoblados y se llamarán 3D ahora. Acuérdense que la letra que asociamos con el número cuántico momento angular 2 es D minúscula. Será 3D 3 medios y 3D 5 medios. Entonces, en lugar de tener un nivel electrónico para n igual a 3, voy a tener 5. Esto un poco yo ya se los había adelantado cuando vimos esta tabla, pero no podíamos terminar de explicarla, ¿no? No podíamos terminar de entenderla a partir de solamente entender o describir los niveles electrónicos a partir de un número cuántico, del número cuántico principal. Entonces, en la notación moderna tenemos esta forma de describir los subniveles en los cuales el desdoblamiento spin-órbita me los separa. Y también tenemos la notación que se usa comúnmente en espectroscopía, en la cual utilizamos una letra mayúscula y en los casos en los que tenemos más de uno, con un subíndice, con un número. A veces se usan números romanos, se puede usar también un número clásico. Entonces, para n igual a 1, simplemente ahí tenemos el nivel 1s, porque el momento angular es 0, por lo tanto no hay interacción spin-órbita, no hay desdoblamiento. Ese es el nivel que llamamos K, el nivel más profundo. Pero para n igual a 2 tendremos ahora, como dijimos, tres niveles. El 2s es el que llamaremos L1, el 2p 1 medio lo llamaremos L2, el 2p 3 medios lo llamaremos L3. Para los niveles n igual a 3 tendremos 5, que llamaremos con niveles de energía cada vez mayores, M1, M2, M3, M4 y M5, ¿no? Y bueno, para los n igual a 4 tendremos 7, y así sucesivamente. Entonces esto nos permite describir, ahora sí, la estructura fina completa de los átomos. Se puede, a partir de un tratamiento perturbativo, hacer una cuenta que nos permita calcular cuál es la separación entre esos niveles debido a este proceso de interacción spin-órbita. Yo no voy a entrar en detalle de lo que es la cuenta, de cómo se calcula esto. Esto es algo que van a estudiar probablemente en Cuántica 2 recién.
Entonces no vamos a entrar en detalle de cómo llegar a este resultado, simplemente se los voy a presentar, el resultado que uno puede encontrar para la separación entre estos niveles debido al desdoblamiento spin-órbita va a tener esta expresión, va a depender del número cuántico momento angular y de una constante A que tiene toda esta expresión que está acá. O sea, depende del E sub n, depende del z, del número cuántico principal y del número cuántico momento magnético. Y de esta constante alfa, que se conoce como constante de estructura fina, que depende de un montón de constantes fundamentales. Y esta va a ser un poco la que vamos a intentar determinar en este experimento. Entonces, si reemplazamos esta expresión en la expresión primaria que escribimos, podemos encontrar que la separación, podemos escribir la separación en niveles con esta expresión, teniendo en cuenta que la energía de un nivel enésimo, según la resolución de la ecuación de Schrödinger, tiene la expresión que ya conocíamos. Entonces, reemplazando acá, podemos llegar a una expresión final para esta separación de niveles en función de la constante de estructura fina, el z y los números cuánticos principales y número cuántico momento angular. De forma tal que la separación, entonces, entre dos niveles debido al desdoblamiento spin-órbita va a ir como z a la cuarta. Va a depender del número atómico del átomo y va a ir como z a la cuarta y con esta dependencia de los dos números cuánticos. Entonces, la idea del experimento va a ser medir la posición de dos niveles. En el caso particular, nosotros vamos a medir las transiciones que se producen desde los orbitales 2p1 medio y 2p3 medios, medir la diferencia de energía entre estos dos niveles para diferentes elementos, es decir, ir variando el z y tratar de ver si esta correlación se cumple y a partir de ajustar esta correlación determinar la constante de estructura fina. Así que nosotros vamos a medir los bordes L2 y L3, o sea, que corresponden a niveles n igual a 2 y L igual a 1 para diferentes zetas y tendrán después que, bueno, linealizar esta expresión, como siempre tratamos de hacer, linealizarla y encontrar un ajuste que me permita determinar la pendiente y a partir de la pendiente la constante de estructura fina. En el modelo estamos usando como siempre las energías del átomo hidrogenoide, ¿no? Que son estas. Nosotros vamos a estar trabajando con diferentes zetas, obviamente, entonces no van a corresponder a átomos hidrogenoides, sino que son átomos con muchos electrones. Uno puede de nuevo, como ya hemos hecho en el experimento de Mosley, tratar de mejorar el modelo suponiendo que el resto de los electrones resultan en una carga efectiva de la forma z menos sigma, donde sigma es una constante de apantallamiento, ¿no? Entonces podemos tratar de mejorar el modelo simplificando el efecto multielectrónico que tenemos en el átomo usando una constante de apantallamiento. Entonces una cosa que van a poder ustedes después, o que les proponemos que intenten, es realizar el ajuste con z solamente y después tratar de proponer un ajuste con z menos sigma a ver si se produce una mejora. Van a ver que en este caso el modelo simplificado no funciona tan bien como funcionaba en el caso del modelo de Mosley, ¿no? En general, este modelo simple de usar simplemente una constante de apantallamiento para tener en cuenta el resto de los electrones, van a ver que no funciona tan bien. Entonces, la idea del experimento es determinar la posición de los bordes de absorción de L2 y L3. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, determinar el coeficiente de atenuación lineal. Acuérdense que ya hablamos la clase pasada. El coeficiente de atenuación medial me da una idea de la fracción de fotones removidos de un haz monoenergético al atravesar un cierto espesor de un material, ¿no? Si yo tengo un cierto número de fotones que inciden sobre un material de un espesor diferencial de X, el número de fotones que van a ser removidos de esas incidentes va a tener esta expresión que está acá. Y si integramos esta expresión en un espesor finito diferencial de X, vamos a obtener que el número de fotones que atraviesan ese material de espesor X va a ser igual a el número de fotones incidentes por un exponencial negativo de la atenuación lineal. Podemos despejar de esta expresión el coeficiente de atenuación lineal, pasando de n dividiendo, aplicando el logaritmo, y el coeficiente de atenuación lineal multiplicado en este caso por el espesor va a ser el logaritmo de
los fotones incidentes dividido los fotones transmitidos. Entonces, si yo hago incidir fotones sobre un material de espesor conocido, mido los fotones antes de la muestra y mido los fotones después de la muestra, puedo determinar el coeficiente de atenuación lineal. Entonces, en principio, determinar ese coeficiente no es una tarea pareciera tan compleja, simplemente lo que tengo que hacer es medir los fotones antes y después de una muestra de un espesor conocido. Ahora bien, el coeficiente de atenuación lineal es la suma de los coeficientes de atenuación lineal de cada uno de los procesos de interacción de la radiación con la materia. Entonces, el coeficiente de atenuación lineal es el efecto global que me produce la interacción y va a tener en cuenta el coeficiente de atenuación lineal por dispersión Rayleigh, el coeficiente de atenuación lineal por efecto fotoeléctrico, el coeficiente de atenuación lineal por efecto Compton y el coeficiente de atenuación lineal por la generación de pares. De este nos podemos olvidar un poco porque estamos en una región en general de rayos X donde sabemos que el coeficiente de atenuación por producción de pares es cero, pero los otros tres conviven en toda la región de los rayos X. Ahora, como ya venimos diciendo, si nosotros graficamos los coeficientes de atenuación lineal individuales para, por ejemplo, un átomo de plomo, lo que vemos es que en toda la región de rayos X, entre 0 y 100 o tal vez 200 kiloelectronvolts, ¿no? Hasta por acá, el coeficiente de atenuación lineal por efecto fotoeléctrico es varios órdenes de magnitud mayor que los otros dos, que los de Rayleigh y Compton. Por lo tanto, el total es prácticamente igual al fotoeléctrico. Fíjense que el total es la línea negra, el fotoeléctrico es esta línea azul, en toda esta región se solapan. Entonces vamos a poder aproximar al coeficiente de atenuación lineal de efecto fotoeléctrico por el coeficiente de atenuación lineal total en toda esta región. ¿Por qué me interesa a mí hacer eso? Bueno, porque justamente lo que yo quiero determinar en realidad, para poder conocer la posición de los que llamamos bordes de absorción, ahora por ahí vamos a ser un poquito más específicos con qué significa, es determinar el coeficiente de atenuación por efecto fotoeléctrico solamente. Porque ¿qué es lo que veo en el coeficiente de atenuación lineal de efecto fotoeléctrico? La forma que tiene, bueno, es una forma decreciente, y sobre esa forma decreciente hay montado unos saltos a energías bien definidas para cada elemento en particular. Si yo veo la forma de los coeficientes de atenuación lineal para otro elemento, para cambiar el Z, yo veo que estos saltos también aparecen, pero aparecen a diferentes energías. ¿A qué se deben estos saltos en el coeficiente de atenuación lineal? Bueno, se deben a saltos en el coeficiente de atenuación de efecto fotoeléctrico, porque fíjense que los dos siguen la misma forma. Y cada uno de estos saltos corresponde a la energía de cada nivel electrónico del átomo particular que estamos analizando. El de mayor energía corresponde a la energía de los niveles 1s, los de mayor energía, ¿no? Los átomos más internos. Quiere decir que cuando yo llego a este valor de energía y lo supero, empiezo a producir efecto fotoeléctrico de electrones 1s. Entonces la probabilidad de absorción, yo acá grafiqué sección eficaz, pero acuérdense que la sección eficaz es proporcional al coeficiente de atenuación lineal, o sea que las formas son iguales, ¿no? Entonces cuando yo llego a esta energía y la supero, la probabilidad de absorción de un fotón es mayor. ¿Por qué? Porque ahora con esos fotones también puedo producir efecto fotoeléctrico en los electrones 1s, que antes no podía. De este lado no puedo arrancar un electrones 1s. De este lado sí. Entonces la probabilidad de absorción de ese fotón es mayor. Por lo tanto, se produce un salto muy grande en la probabilidad de absorción, o sea, en el coeficiente de atenuación lineal o en la sección eficaz de interacción. Y lo mismo pasa acá. El salto que sigue corresponde al nivel 2S, ¿sí? El salto que sigue corresponde al nivel 2P3 medios, y el salto que sigue corresponde al nivel 2P1 medio. Entonces, si yo lo miro en detalle, lo que veo son saltos en posiciones bien definidas. Cada uno de esos saltos corresponde a la energía de ligadura de un nivel atómico. Y por acá tendré los niveles M, que bueno, están separados muy poquito, entonces no alcanzo a ver muchos, pero en realidad son muchos saltos, son 5 saltos discretos. Cada uno de estos saltos se conoce como borde de absorción, ¿sí? Porque es un borde que crece, donde crece la absorción, la probabilidad de absorción del fotón. ¿Está bien? Por eso entonces en general hablamos de borde de absorción K, este sería el borde de absorción K,
Estos serían los bordes L, el L1, el L2 y el L3. O sea, acá tengo 3 bordes metidos en toda esa región. Y acá tendré los bordes M. La idea entonces justamente es medir el coeficiente de absorción, mirar la región de los L y ver a qué energías ocurre el salto para el L2 y a qué energía ocurre ese salto en la absorción para el L3. Si miramos en detalle entonces esa región, estoy haciendo un zoom sobre el coeficiente de atenuación lineal en la región ahora de los bordes L2 y L3, lo que veo es algo así. Tengo el coeficiente de atenuación lineal que siempre viene cayendo, con la energía disminuye, y para una energía pega un salto. Acá después hay una estructura fina con una resonancia, esto no le vamos a prestar mucha atención, lo mismo sucede acá. ¿Sí? Lo que uno esperaría simplemente es que esto subiera y después empezara a bajar, ¿no? Y que subiera y empezara a bajar, porque esta es la energía para la cual yo puedo empezar a arrancar electrones desde el nivel 2p1 medio. Y esta es la energía para la cual puedo empezar a arrancar electrones desde el nivel 2p3 medios. Esta transición resonante que se produce acá está asociada un poco con la estructura del material que usamos para hacer este experimento, que es un óxido, y en el óxido, bueno, hay una transferencia de carga del metal hacia los ligandos que produce la aparición de transiciones resonantes para esa energía. No nos preocupemos por eso ahora. Entonces la idea del experimento es medir este coeficiente de absorción en esta región y determinar esta energía, que es la energía del nivel L3, esta energía es la energía del nivel L2, y medir entonces a partir de eso la diferencia debido al desdoblamiento spin-órbita, ¿no? Esta diferencia entre la energía del L3 y el L2 es el delta E debido al desdoblamiento spin-órbita que pudimos modelar recién en función de z a la cuarta y los números cuánticos principal y número cuántico momento magnético. Entonces vamos a medir esta diferencia de niveles L2 y L3 para diferentes zetas y tratar de ajustar esa correlación. Para medir esto lo que tenemos que medir entonces es el número de fotones antes y después de la muestra. Aplicando el logaritmo tendré algo que va a ser en realidad proporcional al coeficiente de absorción por efecto fotoeléctrico, porque va a estar multiplicado por el espesor de la muestra, pero como a mí no me interesa en realidad el número absoluto del coeficiente de absorción, simplemente me interesa ver dónde aparecen estos saltos, dónde aparece el borde L3, dónde aparece el borde L2, o sea, cuánto vale la energía de ligadura de los electrones de 2p1 medio, cuánto vale la energía de ligadura de los 2p3 medios. Con conocer la forma a mí me alcanza, no necesito determinar exactamente el valor numérico del coeficiente de absorción, entonces no me importa que esté multiplicado por un X. De todos modos vamos a ver que tampoco podemos determinar estos dos valores absolutamente. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Queda claro la idea del experimento entonces? Ahora vamos a describirlo más en detalle, ¿no? Pero lo que me interesa es que haya quedado claro los conceptos físicos atrás de lo que vamos a hacer. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo que está claro es que tenemos que medir el número de fotones antes y después de la muestra para poder determinar ese coeficiente de absorción. El coeficiente de atenuación lineal, en realidad, que nos va a permitir conocer el coeficiente de atenuación por efecto fotoeléctrico, porque son en estas energías prácticamente iguales. Ahora, lo tengo que determinar no para una energía, lo tengo que ir determinando para diferentes energías para ver justo cuándo aparecen esos saltos en la probabilidad de absorción fotoeléctrica. Entonces yo tengo que ir variando la energía que incido sobre la muestra e ir midiendo los fotones antes y después, para construirme lo que se conoce como esto que está acá, que es un espectro de absorción. Esto lo que se conoce se conoce como un espectro de absorción, porque me da el coeficiente de atenuación lineal en función de la energía, o sea, para diferentes valores de energía. Entonces yo voy a tener que ir moviéndome en energía, incidiendo con diferente energía y midiendo los fotones antes y después de la muestra, para todos estos valores de energía. Por ende, necesito lo que se conoce como una fuente sintonizable de rayos X. No me sirve ahora, como hacíamos antes en el experimento, fijar la energía en 17.480, que era una energía en la cual yo tenía una intensidad muy alta, y trabajar ahí.
yo tengo que ir variando la energía y dependiendo del elemento que vayamos a medir, la región en la que me voy a tener que mover va a ser distinta. Entonces, por eso necesitamos lo que se conoce como una fuente sintonizable de rayos X. En general, las fuentes sintonizables más tradicionales son los sincrotrones. El sincrotrón es un acelerador de electrones muy grande, un anillo en el cual circulan electrones con radios de decenas o centenas de metros, y al tener esas cargas eléctricas aceleradas, van emitiendo radiación a medida que van recorriendo esa trayectoria circular y emiten radiación continua. Nosotros no tenemos un sincrotrón, pero lo que tenemos es un equipo adaptado con un tubo de rayos X estándar para aprovechar lo que conocemos como radiación de frenado. Acuérdense que en la producción de fotones que se producen en un tubo de rayos X, además de las líneas características del elemento del cual está compuesto el blanco del tubo de rayos X, hay un fondo continuo conocido como fondo de Bremsstrahlung o fondo de frenado, asociado justamente con ese frenado abrupto que se produce de los electrones cuando chocan contra la superficie del blanco. Entonces, dependiendo de la diferencia de potencial que apliquemos en el tubo, tendremos diferente distribución de energía en ese tubo de rayos X. Como ven, en general tenemos una intensidad bastante alta hasta los 20 keV. A partir de los 20 keV es intensidad baja, pero aumentando la diferencia de potencial con la que aceleramos los electrones hacia el target, podemos tener un flujo interesante hasta unos 35 keV más o menos. Entonces podemos, si somos capaces de hacerlo, utilizar esta radiación de frenado como fuente sintonizable para incidir con diferente energía sobre la muestra. Entonces ahora vamos a aprovechar esa capacidad que tiene el equipo que estuvimos utilizando, ¿no? Donde tenemos acá arriba el tubo de rayos X que salen en esta dirección, inciden sobre el cristal monocremador y salen en esta dirección hacia la rendija que me conforma el haz que va a incidir sobre la muestra. El cristal monocromador es el que me va a permitir elegir la energía con la cual yo voy a incidir sobre la muestra. Hasta ahora nosotros, cuando ustedes iban a trabajar al laboratorio, el equipo ya estaba seteado en un cierto ángulo y eso no se movía. Y yo les dije, bueno, el ángulo ese corresponde a un cierto ángulo que por difracción de Bragg hace que la energía que llega a la muestra, la energía de los fotones que llegan a la muestra sea de 17.480 electronvolts. Entonces vamos a hablar un poquito más ahora de cómo funciona ese cristal monocromador, porque ahora vamos a tener que modificar un poco la configuración. A mí no me sirve incidir con una única energía, yo tengo que cambiar la energía con la que llego a la muestra. Entonces, como dijimos, esa capacidad de monocromatizar la radiación policromática que le llega al cristal se debe a lo que se conoce como ley de Bragg o difracción de Bragg, que es una ley que enunciaron o descubrieron dos físicos padre e hijo, William Henry y William Lawrence Bragg, en el año 1913, por el cual ganaron el premio Nobel unos años después, y que se basa en el fenómeno que ya vimos de dispersión Rayleigh, ¿no? Cuando los rayos X llegan a un cierto átomo, interactúan con sus electrones, ese fotón va a ser absorbido y hay una probabilidad de que sea remitido con la misma frecuencia, o sea, con la misma energía en diferentes direcciones, lo que se conoce como dispersión Rayleigh. Esos rayos X remitidos desde diferentes átomos cercanos pueden interferir, van a producir un fenómeno de interferencia, porque podemos pensar a los fotones como ondas electromagnéticas, ¿no? Tenemos esas dos formas de pensar a la radiación, tanto como partículas como ondas. Entonces, si lo pensamos como ondas electromagnéticas, tendremos dos ondas que podrán interferir, ya sea constructiva o destructivamente, dependiendo cómo sea la diferencia de caminos ópticos entre esas dos ondas. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de difracción. Entonces, cuando esa difracción se produce en un cristal, lo que vamos a tener es una estructura ordenada de átomos, y lo que yo voy a analizar ahora es la difracción entre dos planos cristalinos separados por una distancia d. Entonces, supongamos que tenemos un cierto cristal, estos son los átomos de la superficie, y estos son los átomos de del primer plano cristalino por debajo de la superficie, que tienen una cierta separación entre ellos. Todos, como esto es una estructura cristalina, es una estructura ordenada de átomos,
Esa separación es constante para todos. Entonces, vamos a tener un frente de onda que va a incidir sobre este cristal, y yo lo que voy a querer es analizar la interferencia entre esos dos frentes de onda. La interferencia va a ser constructiva cuando la diferencia de caminos entre este frente de onda y el frente de onda reflejado sea igual a un número entero de longitudes de onda de la radiación incidente. Entonces, fíjense que este frente de onda lo puedo analizar como este que está acá, o F, y el frente de onda reflejado lo puedo analizar como este frente de onda que está acá, o H. De forma tal que la diferencia de caminos ópticos entre los dos frentes de onda va a ser esta longitud que está acá, FG más FH. ¿Sí? Entonces, FG más FH, para que se produzca interferencia constructiva entre las dos ondas reflejadas, tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda. ¿Ok? Esta distancia, GH, si hago un poquito de trigonometría, fíjense que este es el ángulo de incidencia, entonces este será θ también. Por lo tanto, esta diferencia de camino óptico GH la puedo escribir como D, la separación interplanar, por el seno de θ, por el seno del ángulo de incidencia de la radiación sobre la superficie del cristal. Entonces, y FG vale lo mismo, entonces FG va a ser igual a GH, y los dos van a valer D seno de θ. Entonces, si juntamos esto acá, y pongo esto acá, lo que tengo es que 2D seno de θ tiene que ser igual a n lambda. Y esto es lo que se conoce como ley de Bragg. Esto implica que para una cierta longitud de onda que incide sobre un cristal, la interferencia constructiva solamente se va a cumplir, o solamente se va a dar, para ángulos θ que cumplan con esta condición. ¿Ok? Entonces no voy a tener interferencia constructiva en todos los ángulos, sino que solamente voy a tener interferencia constructiva en algunos ángulos. Esto se usa para una técnica muy conocida, que es la técnica de difracción de rayos X, que se usa para estudiar las estructuras cristalinas. En realidad, esta técnica se usa para conocer, para determinar D, para caracterizar el cristal sobre el cual uno está incidiendo radiación X. En función de cómo es la radiación difractada por un cristal, yo puedo determinar cuál es la separación interplanar de los átomos, por ejemplo. Nosotros acá la vamos a usar de otra forma a la ley de Bragg. Porque piensen qué pasa ahora si yo, en lugar de venir con una única longitud de onda, vengo con radiación policromática, con muchas longitudes de onda. Entonces, si yo vengo con muchas longitudes de onda, para un ángulo determinado, ¿sí?, para este ángulo θ de difracción, solamente van a salir las longitudes de onda que cumplan con esta condición, es decir, va a salir una única longitud de onda en principio, que sea la que cumpla con la condición de Bragg. Las otras longitudes de onda van a salir en otros ángulos. Entonces yo voy a tener todas las que llegan en esta dirección, se van a difractar en diferentes direcciones dependiendo cómo se cumpla esta condición de Bragg, o sea, asociada con la separación interplanar de los átomos de cristal. Entonces, si yo pongo el detector en esta dirección, o la muestra y los detectores, yo vengo con un haz policromático y en esta dirección de difracción solamente voy a tener una única longitud de onda. Entonces voy a monocromatizar la radiación en esta dirección. Entonces eso es lo que hacemos nosotros con el equipo, con este equipo de rayos X, con este espectrómetro de rayos X. Nosotros llegamos con una radiación policromática y en la dirección en la cual se encuentra la muestra, o sea, esta rendija de entrada, sale una única longitud de onda para la cual se está cumpliendo la condición de interferencia constructiva. Si yo cambio el ángulo, cambia la longitud de onda para la cual se cumple la condición de interferencia constructiva en esta dirección hacia la muestra. Entonces, cambiando el ángulo de todo el equipo, cambiando el ángulo de todo el equipo, yo puedo ir seleccionando la energía que voy haciendo incidir sobre la muestra, haciendo uso de este fenómeno de difracción de Bragg. Entonces, de esta manera podemos, a partir de un haz policromático, salir con un haz monocromático. Entonces el equipo se mueve solidariamente, tanto el tubo
como el brazo que sostiene al cristal, de forma tal de que siempre la dirección hacia la muestra tenga una energía determinada. Acá hay un videíto, después esto por ahí lo pueden ver. Lo que pasa es que cuando se hace el experimento no se ve, no se alcanza a ver muy bien cómo es el movimiento. Pero acá pueden ver cómo se mueve, ¿no? En realidad no lo hacemos en forma continua, sino que después en el experimento lo hacemos en forma discreta, pero siempre el tubo y el cristal se van moviendo uno respecto del otro de forma tal de que el ángulo en el cual salga la radiación hacia la muestra vaya teniendo diferentes energías. El equipo ya está calibrado para que nosotros simplemente tengamos que decir qué energía es la que queremos y el brazo se mueve al ángulo correspondiente dependiendo del cristal que estemos utilizando. Entonces eso nos permite hacer lo que necesitamos para este experimento, que es un barrido en energía. Ir moviendo la energía con la que incidimos sobre la muestra para poder hacer la determinación de este coeficiente de atenuación lineal por efecto fotoeléctrico. Lo que tenemos que hacer entonces es medir la intensidad de la radiación antes con este detector y después de atravesar la muestra. La muestra va a ser una muestra semitransparente que va a estar en esta posición. Semitransparente, ¿por qué? Porque yo necesito que algo de radiación atraviese para poder hacer esta cuenta, ¿no? Si toda la radiación es absorbida en la muestra, no tengo ninguna transmitida y no puedo hacer la cuenta esta que tengo que hacer. Vamos a utilizar dos detectores. El detector con el que vamos a medir la intensidad de la radiación incidente es una cámara de ionización, que puede tener diferentes gases. La cámara de ionización es esto que está acá, es una cámara sellada de gas. Esto que está es toda la electrónica, que amplifica la señal. Este es el portamuestra, acá pondremos una muestra transparente de un espesor definido. Y atrás tenemos otro detector, que es un centellador. Los dos son lo que se conoce como detectores proporcionales, es decir, van a medir algo que es proporcional a la cantidad de fotones que le están llegando. Yo no voy a medir todos los fotones, porque fíjense que si yo quisiera medir la cantidad de fotones incidentes, los tendría que absorber a todos, ¿no? Y si absorbo a todos, no tengo fotones para que lleguen a la muestra. Entonces yo acá voy a medir algo proporcional a la cantidad de fotones incidentes. Y acá voy a medir algo, bueno, acá sí puedo medirlos todos si quiero, porque ya no tengo nada del otro lado. También podría usar un detector proporcional con una camarización, pero el equipo este tiene un centellador. Muy brevemente, ¿cómo funciona una cámara de ionización o contador proporcional? Bueno, es una cavidad sellada llena de un gas. Tiene una ventana de berilio acá y acá, de forma tal que hay radiación que la puede atravesar. El berilio, acuérdense que ya hablamos, es un elemento muy liviano, pero mecánicamente resistente, de forma tal que yo puedo hacer una membrana o una ventana sólida que me permita sellar esa cavidad, ¿no? Porque yo tengo que tener adentro un gas a una cierta presión y no quiero que se me escape, entonces eso tiene que ser algo sellado. Por eso se utiliza berilio, que es un elemento muy liviano y que va a producir una absorción muy baja de la radiación. Entonces no me va a disminuir la intensidad de fotones que me llegan al detector respecto a la radiación incidente. Algunos de esos fotones va a ionizar a las moléculas del gas que se encuentren dentro de esta cámara de ionización. Entonces voy a producir un ion y un electrón. Y lo que tengo dentro de esta cámara de ionización es un ánodo metálico conectada a una diferencia potencial y toda la carcasa externa, que también es metálica, polarizada negativamente. Entonces tengo un campo magnético acá adentro que lo que va a hacer es separarme la carga. Entonces cada vez que llegue un fotón y ionice moléculas de gas, me va a generar un pulso eléctrico. Entonces lo que yo voy a hacer es medir cuántos pulsos eléctricos tengo y esa información me va a dar una información de cuántos fotones están atravesando la muestra. La cantidad de pulsos eléctricos que se generan, es decir, la cantidad de eventos de ionización, es proporcional a la cantidad de fotones que atraviesan la cámara de ionización. Entonces yo tengo una información de algo en realidad que es proporcional a la cantidad de fotones incidente. No puedo medir la cantidad de fotones incidente en cantidad absoluta, ya les digo, porque si no los tendría que absorber a todos y me quedaría sin fotones para el experimento.
Entonces yo mido algo proporcional a esa cantidad de fotones incidentes. Dependiendo de la energía de los fotones incidentes, yo tengo que cambiar el tipo de gas que uso, ¿no? El elemento, ya puedo usar diferentes gases. En el equipo que tenemos nosotros podemos usar neón, argón y xenón. Cuanto mayor es la energía, más pesado es el gas que tengo que usar, mayor Z tiene que tener el gas que necesito utilizar para maximizar la probabilidad de ionización. Si yo incido con con fotones de 25.000 electronvolts sobre átomos de neón, ni se van a enterar los átomos de neón, los fotones van a atravesar la carbonización prácticamente sin ionizarlos. Entonces, para maximizar o para optimizar la capacidad de ionización del gas o de los fotones al gas, tengo que ir modificando el tipo de gas que utilizo dependiendo de la región de energía. También uno puede modificar esa probabilidad con la presión. Nosotros en realidad no podemos cambiar la presión de gases, pero cuando uno trabaja en un sincrotrón, por ejemplo, y utiliza cámaras de ionización para esto, puede cambiar tanto los gases, puede hacer mezcla de gases incluso, y cambiar la presión para optimizar esa absorción. En general, una cuenta que se suele hacer para tener una absorción óptima es absorber un 30% de la radiación incidente. De esta manera yo tengo un 70% que va a atravesar el detector, es decir, que todavía me quedan una gran cantidad de fotones para mi experimento, y haber absorbido un 30% me da un contagio, una estadística suficientemente buena como para determinar la cantidad de fotones incidentes, sin introducir un ruido muy grande en la cuenta que voy a hacer. Piense que si yo absorbo muy poco acá, la estadística va a ser muy pobre y la señal va a tener mucho ruido. Entonces yo no puedo absorber muy poco. Tengo que absorber una cierta cantidad importante de fotones. Pero tampoco quiero absorberlos todos para no quedarme sin fotones para el experimento. Entonces, de esta manera determinamos la radiación incidente o algo proporcional a la radiación incidente. Del otro lado de la muestra tengo lo que se conoce como un centellador. Podría tener una cámara de ionización también, ¿sí? Tranquilamente. De hecho, en general, en todas las líneas de absorción de un sincrotrón hay centelladores hay cámaras de ionización para hacer estas medidas. Este equipo cuenta con un centellador como detector de la radiación transmitida a través de la muestra. Un centellador tiene fundamentalmente dos partes, está compuesto por dos partes. Una es un cristal, justamente se conoce como cristal centellador, que es la parte principal del detector, y después está acoplado ópticamente con un tubo fotomultiplicador. Entonces, puede tener una ventana de berilio, muchas veces esto no es necesario, como esto es un cristal, si el cristal no es higroscópico y puede estar expuesto al aire, directamente puede ser que el cristal esté expuesto a la radiación directamente sin ninguna ventana protectora. Cuando llega la radiación incidente, o sea, cuando llega un fotón, va a producir efectos fotoeléctricos, eso va a generar un electrón, ese electrón va a entregar su energía dentro del volumen del cristal. Estos en general tienen un volumen relativamente grande, de forma tal que esos fotoelectrones que se generan por la radiación primaria que llega al detector entreguen toda su energía dentro del cristal, y lo que van a hacer es generar una cascada de fotones visibles, o sea, fotones de muy baja energía, que van a llegar hasta el fotocátodo. El fotocátodo tiene la particularidad de que cuando le llega un fotón visible, genera un fotoelectrón, también por efecto fotoeléctrico. Entonces, este fotocátodo va a generar una cierta corriente eléctrica que vamos a focalizar a través de unas lentes electrostáticas hacia el tubo fotomultiplicador, que funciona como diferentes etapas de amplificación. El tubo fotomultiplicador está compuesto por un montón de lo que se conoce como dinodos. Los dinodos son placas metálicas que están expuestas a una diferencia de potencial cada vez mayor. Entonces lo que se hace es aplicar diferencia de potenciales sucesivas entre cada uno de los dinodos, de forma tal de ir aumentando esa diferencia de potencial, acelerando los electrones que se generaron inicialmente en el fotocátodo. Al acelerar estos electrones y llegar al dinodo, lo que se hace es producir electrones secundarios en un número mayor. Entonces, en cada dinodo, al haber acelerado esos electrones primarios, yo genero un número mayor de electrones secundarios, y esos se van multiplicando sucesivamente en cada uno de los dinodos, de forma tal de llegar al último, al ánodo, como una corriente amplificada respecto a la corriente inicial. Entonces lo que tengo acá al final es un pulso
en general proporcional a la energía del fotón incidente. Es decir, que los centelladores me dan en general una señal, me dan un pulso eléctrico con una amplitud proporcional a la energía del fotón incidente. En este caso no vamos a usar esa característica, simplemente lo que nos va a interesar es contar la cantidad de fotones que llegan al centellador, que llegan al detector. Entonces vamos a tener un pulso por cada fotón que fue absorbido en el cristal, y de esa manera vamos a contar cuántos fotones atravesaron la muestra. Entonces tendremos una cuenta de la cantidad de fotones incidentes, una cuenta de la cantidad de fotones transmitidos, y a partir de ahí podremos determinar algo proporcional al coeficiente de atenuación lineal. Recuerden, en realidad nosotros no estamos, el coeficiente de atenuación lineal va a ser proporcional al número de fotones incidentes sobre el número de fotones transmitidos. Yo voy a determinar algo proporcional a estas dos cosas, y 0 es proporcional a n0, y es proporcional a n, pero fíjense que como esto está dentro de un logaritmo, las constantes de proporcionalidad que aparezcan acá me van a quedar como sumas, entonces lo único que va a hacer eso es subirme o bajarme la forma del espectro del coeficiente de absorción fotoeléctrica. Como a mí me interesa determinar la posición de los bordes de absorción, no necesito conocer esto en forma absoluta, sino que conociendo esto en forma proporcional me alcanza para lo que yo necesito determinar. Entonces, vamos a hacer un repaso del procedimiento experimental. Vamos a trabajar con muestras de elementos que van a estar entre z igual a 57 y z igual a 82, ya que esas son las regiones cuyos bordes de absorción L2 y L3 nosotros podemos acceder de manera sencilla con el equipo, sin hacer ningunos cambios muy abruptos en el target ni en los detectores de I0. Ahora vamos a ver por qué nos vamos a restringir a esa región. Las muestras van a tener que cumplir ciertas condiciones. Por un lado, tienen que tener un espesor uniforme. Acuérdense que lo que nosotros determinamos es el coeficiente de absorción fotoeléctrica, ¿no? Acuérdense, determinamos el coeficiente de absorción lineal, pero es prácticamente igual al fotoeléctrico, pero multiplicado por el espesor, ¿no? Cuando hacemos la cuenta, tenemos el logaritmo de n0 sobre n, eso me da el coeficiente de atenuación lineal multiplicado por el espesor de la muestra. Entonces necesito que este espesor sea constante, porque si esto varía, me va a meter variaciones en el producto. Entonces yo no voy a saber si las variaciones que tengo en el coeficiente se deben a que varía el coeficiente de atenuación, o en lo que mido, varía el coeficiente de atenuación lineal o varía el espesor de la muestra. Entonces el espesor tiene que ser constante, de forma tal que sea solamente una constante de proporcionalidad que me amplifique o me disminuya la cuenta que estoy haciendo, pero que no me cambie la forma. Además debe ser lo suficientemente transparente para que una parte de la radiación incidente la atraviese, de manera que yo tenga un contaje adecuado en el detector que está atrás de la muestra. Si la muestra es muy grande, es muy espesa, todos los fotones se van a absorber en la muestra y prácticamente no voy a tener fotones transmitidos. O sea, en realidad siempre algún fotón se transmite, pero si es muy poco lo que se transmite, el contaje que yo tenga en el detector atrás de la muestra va a ser muy bajo y el ruido estadístico va a ser muy alto, voy a necesitar medir mucho tiempo. Entonces tiene que ser suficientemente fina, pero no muy fina. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo suficientemente gruesa como para que haya un número considerable de procesos de absorción fotoeléctrica, de manera que el proceso sea absorbable. Si yo pongo una muestra extremadamente finita, en ese caso todos los fotones la van a atravesar, muy pocos van a sufrir interacción fotoeléctrica, y el efecto que yo quiero medir va a ser muy chiquito. Entonces voy a tener muy buen contaje en el detector que está atrás de la muestra, pero voy a tener una señal, que es la que yo quiero determinar, muy chiquita, entonces no voy a poder determinar en forma correcta la posición de los bordes de absorción, prácticamente no los voy a ver. Entonces hay una relación de compromiso, ¿sí? Va a haber una relación de compromiso entre estas dos condiciones, de cuentas transmitidas y de procesos de fotoabsorción producidos en el material. Entonces, bueno, uno puede hacer alguna estimación de cuál tiene que ser el espesor. Nosotros ya vamos a trabajar con muestras preparadas con espesores adecuados para este tipo de experimentos.
Entonces vamos a repasar un poco cómo sería el experimento completo si yo lo hiciera desde cero. Nosotros no vamos a hacer todo lo que yo les voy a contar, pero no quiero dejar de contarles, bueno, cómo uno tiene que optimizar o cómo uno tiene que planificar un poco este experimento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es prender eh, el tubo rayos X, verificando que ya tengamos un buen vacío dentro del mismo para poder empezar a producir electrones y acelerarlos hacia el target. Y tengo que elegir cuál va a ser el voltaje de aceleración de los electrones y cuál es la corriente que va a circular por el filamento. Entonces, estas dos cantidades tienen que cumplir ciertas condiciones. En principio, no puedo superar la diferencia de potencial que aplico el voltaje del tubo, no puede superar el doble de la energía del borde a medir. Es decir, si yo quiero medir electrones, quiero generar fotones de 10 keV, no debería poner más de 20 kilovolts en el tubo. ¿Y esto por qué? Porque si yo supero mucho esa energía, voy a producir fotones mucho más energéticos, y si uno mira con cuidado la condición de Bragg, de difracción, lo que vemos es que, está bien, se produce difracción para esa energía que yo quiero, pero también se produce para el doble de energía, y para el triple de energía, y para el cuádruple de energía. Lo que se conoce como armónicos de la energía principal. Entonces puede ser que a mí me estén llegando a la muestra fotones de mucha más energía de la que yo quiero. ¿No? Porque la condición de Bragg, acuérdense que es n por lambda. Entonces 2 lambda también la cumple, 3 lambda también la cumple, 4 lambda también la cumple. Y eso equivale a longitudes de onda de un medio de la inicial, un tercio de la inicial, un cuarto de la inicial, o sea, energías del doble, del triple, del cuádruple. Entonces, como condición inicial, uno no debe superar esa condición de, de diferencia de potencial que aplica en el tubo. La corriente, bueno, cuanto más corriente ponga, más fotones voy a generar, porque más electrones voy a estar arrancando del filamento, y eso va a implicar más fotones generados en el tubo. Lo cual es bueno porque tengo más estadística, puedo hacer el experimento más rápido, pero por otro lado también puede llegar a ser malo porque la vida media del filamento, la vida útil del filamento disminuye. Y además, cuanto mayor sea la corriente, más se calienta el blanco, y no podemos superar una cierta potencia, ¿no? No puedo superar una potencia del orden de los 2.8 o 3 kilowatts en el blanco, porque si no, el sistema de refrigeración no puede ser capaz de bajar la temperatura que se genera. Entonces hay que tener en cuenta eso. El producto de Vapor no debe superar este valor. Entonces, si yo pongo, quiero ver una energía, por ejemplo, del borde de 20 keV, o sea, de 20.000 electronvolts, la diferencia de potencial máxima que podría usar sería de 40 kilovolts, no superar este valor, y la corriente debería ser menor a 75 mA para no superar este valor de potencia en el blanco. Entonces, estas serían las primeras consideraciones que uno tiene que hacer cuando planifica el experimento. ¿Qué diferencia de potencial aplico al tubo y qué corriente voy a utilizar? Dependiendo de las energías que vayamos a medir. En general, nunca utilizamos corrientes tan altas, nunca superamos los 50 mA, trabajamos en general con corrientes más bajas. Este es el programa que vamos a utilizar para controlar al equipo. Yo ahora les voy a hacer una descripción completa de lo que es el experimento en sí, partiendo desde cero, o sea, desde que lo prendo. Nosotros, por una cuestión de tiempo, no vamos a hacer todo esto, pero quiero mostrarles un poco cuál es la preparación y la planificación del experimento. Entonces, cuando lo prendemos, lo primero que tenemos que hacer es coordinar la comunicación entre la computadora y el espectrómetro. Para eso hay que cumplir ciertos pasos, porque todos los motores aparecen sin ser inicializados. Acá tenemos información de diferentes posiciones de motores y aparecen todos cuando lo prendemos en 9999. Entonces hay que inicializar el equipo. Y una vez que inicializamos, lo que tenemos que hacer es decirle al equipo qué cristal monocromador vamos a utilizar. Nosotros tenemos diferentes cristales monocromadores que lo que nos permite es trabajar en diferentes regiones de energía y con diferente resolución y diferente flujo. Entonces, dependiendo del experimento que vayamos a hacer, tenemos que elegir el cristal. Entonces hay una tabla
de todos los cristales posibles, nosotros tenemos casi todos, no todos estos, pero casi todos, tenemos que decirle al programa cuál vamos a utilizar de forma tal que el programa ya pueda asociar un ángulo con una energía, ¿no? El programa tiene tablas que asocian ángulos de incidencia con energía de salida de los fotones monocromatizados. Entonces, para poder asociar ese ángulo con energía, tenemos que decirle qué cristal vamos a utilizar. Por ejemplo, como en este caso, le decimos que vamos a usar el germanio 220. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar el experimento, porque tengo un montón de cristales posibles que puedo utilizar, entonces dependiendo de la región de energía en la que yo voy a trabajar, es el cristal que vaya a utilizar. Entonces en esta figura pueden ver los diferentes cristales que tenemos. Acá hay diferentes cristales de germanio y de silicio. Estos son los índices de Miller de las caras cristalinas del elemento del cual está hecho el cristal. A diferentes índices de Miller, diferente separación interplanar, ¿sí?, de las caras. Entonces voy a tener diferente condición de interferencia constructiva para la ley de Bragg. Entonces van a trabajar las diferentes caras cristalinas de un mismo cristal en diferentes regiones de energía. Entonces, si yo voy a trabajar energías muy bajas, tendré que usar este germanio 111. Y si voy aumentando la región de energía, bueno, puedo trabajar con diferentes cristales. Hay una región para los cristales de germanio en los cuales no puedo trabajar porque acá está el borde de K de absorción del germanio, entonces el cristal me va a absorber la radiación y voy a tener una radiación reflejada muy baja en el cristal. Entonces, si quiero trabajar en esta región o a partir de esta región, tengo que trabajar con un cristal de silicio que no va a generar absorción en esta región. Y además los cristales tienen diferente resolución en energía. Dependiendo del ángulo en el que estén trabajando, la energía, si quieren, va a estar más o menos monocromatizada. Por eso, si yo quiero hacer un experimento con mucha resolución, bueno, tendré que elegir un cristal que trabaje en un ángulo más central para tener una mejor resolución de energía. Si lo que me interesa, eso va a ir siempre en contra del flujo. Cuanto mejor sea la resolución, menor va a ser el flujo. Entonces hay una relación de compromiso ahí que tenemos que evaluar. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es, dependiendo de la región de energía en la que vaya a trabajar, qué cámara de ionización voy a utilizar. Para bordes de absorción muy bajos, o sea, energías muy bajas, voy a trabajar con una cámara de ionización de neón. Para regiones intermedias utilizaré de argón y para regiones de energía más alta utilizaré la de xenón. Incluso el target también puede tener que cambiarse dependiendo de las regiones en las que trabajemos. Nosotros vamos a trabajar en esta región central. Fíjense, estos son los bordes de absorción L3 de diferentes elementos. Nosotros vamos a medir el L2 y el L3. Entonces vamos a trabajar en esta región, más o menos desde el cerio hasta el plomo, que nos permite no trabajar siempre con el mismo I0. O sea, no vamos a tener que cambiar el I0. Tal vez nos vayamos a una región un poquito más abajo en la cual no estamos en la región óptima de I0. Y tampoco con los primeros elementos que trabajemos no vamos a estar en la región óptima de target. Pero nos va a alcanzar utilizando el target de molibdeno y el I0 de argón para medir todos los elementos. Es decir, que no vamos a tener que hacer ningún cambio. Porque hacer cambios de I0 implica apagar el equipo, y hacer cambios de target implica no solo apagar el equipo, sino desmontar el tubo. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, para tratar de optimizar el tiempo y utilizar las horas que tenemos para medir simplemente, vamos a tratar de estas cosas no tener que cambiarlo. Lo único que vamos a cambiar a lo largo del experimento va a ser el cristal monocromador. Vamos a trabajar inicialmente con un germanio 220, más o menos hasta esta región de energía, y a partir de acá vamos a pasar a trabajar con un silicio 400. Probablemente este cambio de cristal lo hagamos en el cambio de grupos, o sea, el grupo que venga primero va a trabajar con el 220, el grupo que venga después va a trabajar con el silicio 4.0, en el interín que se va uno y viene el otro, haremos nosotros el cambio de cristal para que cuando lleguen ya puedan ponerse a medir directamente. Entonces no van a ser necesario que ustedes pierdan tiempo en esa optimización. Yo ahora les voy a contar cómo es la optimización cuando uno cambia el cristal. Entonces, tener en cuenta toda esta información que está en
en esta planilla es importante a la hora de la planificación del experimento. Siempre, como yo les digo, hay una etapa previa a un experimento que es toda la parte de preparación y planificación, que es fundamental y que va a determinar muchas veces el éxito o el fracaso de un experimento. Entonces hay que dedicarle un tiempo a analizar todas las características del equipo que tiene y todas las limitaciones del equipo que uno está utilizando para poder planificar de la forma más eficiente el experimento que uno va a realizar. Si yo elijo mal el cristal, si yo elijo mal la cámara de ionización, si yo elijo mal el target que voy a utilizar, probablemente termine con un experimento muy pobre estadísticamente, que después no me sirva, o que no tenga por ahí las condiciones óptimas que podría haber tenido si yo lo hubiera hecho utilizando las características del equipo adecuadas para la región de energía en la cual vamos a trabajar. Y eso puede implicar que directamente los datos no me sirvan o que yo tengo que estar midiendo mucho tiempo, porque si yo utilizo un I0 poco efectivo en la región en la que voy a trabajar, y bueno, voy a tener que medir mucho más tiempo para tener una estadística adecuada y los datos me sirven. Y eso puede implicar que yo en lugar de medir 20 muestras, pueda medir solamente 3 en el tiempo que tengo asignado el equipo. Entonces es fundamental conocer las características y limitaciones del equipo para poder hacer una buena planificación del experimento. En este caso, conocer esto es fundamental para, a la hora de que lleguemos a hacer el experimento, todo funcione en forma correcta. Esta tabla nos muestra en rojo todos los bordes, todos los elementos para los cuales podemos medir el borde de absorción K, o sea, desde el titanio hasta la plata o el cadmio, podemos llegar a las energías asociadas a los bordes K de cada uno de estos elementos, y los bordes L3 desde el cesio hasta el uranio prácticamente. Nosotros nos vamos a mover más o menos desde el cesio, vamos a pasar por los lantánidos y vamos a medir después también los L de algunos metales nobles. Entonces, una vez que definimos el cristal que vamos a utilizar, tenemos que optimizar las condiciones del equipo. Para eso, lo primero que hay que hacer es posicionarse en una energía intermedia en el barrido que uno va a realizar. Nosotros vamos a medir en un rango de energías, no vamos a medir una energía fija, sino que vamos a medir en un rango de energías. No podemos optimizar el equipo en cada energía en la cual vamos a trabajar. Entonces vamos a optimizarlo en un valor intermedio dentro del rango en el cual vamos a medir. ¿Por qué? Porque tanto la posición del cristal como la diferencia de potencial que apliquemos a los detectores varían con la energía. Entonces nos vamos a posicionar en una región intermedia, en un valor intermedio, y optimizar en ese valor. Vamos a inicializar todos los motores, tanto del monocromador como de las rendijas, y lo primero que hacemos es definir tamaños de rendija. Los tamaños de rendija van a depender un poco del tipo de experimento que vamos a querer hacer. Cuando queramos hacer un experimento de alto flujo, vamos a poner rendijas más grandes. Cuando queramos hacer un experimento de alta resolución, vamos a utilizar rendijas más chicas. El tamaño de la rendija básicamente me define la resolución en energía, es decir, el ancho de energías que estoy permitiendo entrar en la muestra. Cuanto menor sea la rendija, más acotado va a ser el intervalo de energías que están ingresando, o sea, más monocromatizada va a estar la radiación. En este caso vamos a utilizar ciertos valores que ya están de alguna manera optimizados para el experimento que queremos hacer, no tiene demasiada importancia eso, pero es lo primero que tenemos que definir. Lo próximo que tenemos que hacer es optimizar las diferencias de potencial que vamos a aplicar a cada uno de los dos detectores. Acuérdense que tanto la cámara de ionización como el detector centellador hay que aplicarles una cierta diferencia de potencial. En el caso del centellador, para separar esa carga que generamos al ionizar las moléculas del gas. En el caso del fotomultiplicador, para ir acelerando sucesivamente los electrones secundarios que se van generando en la cadena de dinodos. Entonces, esas diferencias de potenciales no son constantes, dependen de la energía en la que estemos trabajando. Lo que hay que hacer es optimizar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es un barrido del contaje que me da cada detector en función de la diferencia de potencial que le aplico. Hay unas ventanas que me permiten hacer eso, de ir aplicando diferencias de potenciales sucesivas a los cristales e ir viendo cuántas cuentas se generan
para cada una de esas diferencias de potencial. Entonces, cuando hacemos ese experimento, lo que vemos es que para una diferencia de potencial tengo un máximo. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, para esta energía en la que estoy trabajando, esta es la diferencia de potencial óptima que le tengo que aplicar a este detector. Entonces le decimos al equipo que utilice esta diferencia de potencial para la cámara de ionización y hacemos lo mismo para el centellador. Entonces, de nuevo, estas son dos etapas previas de preparación fundamentales. Si yo no optimizo bien los detectores, voy a tener contajes pobres en cada uno de ellos, lo cual va a implicar estadística mala y mucho tiempo de medida. Lo otro que tenemos que optimizar es el cristal monocromador o monocromatizador. El cristal tiene 3 grados de libertad. El ángulo omega, que es el ángulo que se mueve en la misma dirección de la dirección de incidencia de la luz llega así y se refleja así, yo esto lo puedo inclinar en esta dirección. El ángulo que se conoce como tilt, que es un ángulo perpendicular a la dirección de incidencia de la luz, y la altura del monocromador. Entonces tengo que optimizar en realidad estos dos ángulos. Para eso lo que hacemos de nuevo es un barrido en función del ángulo. Entonces desde esta ventana yo puedo variar el ángulo de inclinación del cristal, el ángulo omega, y el equipo va midiendo la intensidad en el detector I0 y me hace un gráfico de intensidad en función de ángulo. Entonces lo que veo nuevamente es que hay un pico, hay un máximo para un determinado ángulo de inclinación de omega. Lo que hago entonces es posicionar al cristal en ese ángulo particular para tener el máximo contacto. Si yo no optimizo el cristal, voy a estar, si pongo el cristal en este ángulo, voy a obtener menos de la mitad de cuentas que hubiera tenido en la posición óptima. Entonces, también de nuevo es importante hacer esta optimización en forma correcta. Y lo mismo hay que hacer para el otro ángulo, para el ángulo tilt, a partir de esta pestaña. Y una vez entonces que optimizamos los cristales, que optimizamos los detectores, estamos en condiciones de empezar el experimento. Entonces ustedes van a llegar con el equipo en estas condiciones, con el cristal ya optimizado, con los detectores ya optimizados, y lo que van a tener que hacer es simplemente poner una muestra de un determinado elemento, y en función de dónde se encuentran esos bordes de absorción L2 y L3 de ese elemento en particular, medir el espectro de absorción, es decir, medir la intensidad antes y después de la muestra para poder determinar el coeficiente de absorción fotoeléctrica. Para eso entonces lo que hacemos es utilizar este programa en el modo, tenemos que ir a la pestaña de Make Share y Execute, eso después, bueno, cuando estén ahí en el programa va a ser más sencillo de que lo vean, lo cual les va a abrir esta ventana que está acá. Entonces en esta ventana, como ven, hay un montón de cosas que hay que completar. Vamos a repasar un poquito qué es lo que hay que ir completando para poder iniciar el experimento en sí. Entonces primero le tengo que decir dónde quiero guardar los datos, el directorio, le tengo que dar un nombre al archivo. Entonces acá tendrán que definir ustedes, bueno, qué nombre le voy a dar al archivo de datos que voy a salvar asociado con la muestra que estamos midiendo. También puedo poner un comentario si quiero. Voy a medir en el modo transmisión, o sea que tiene que estar marcado acá el modo transmisión. Le tengo que informar cuál es la diferencia de potencial del tubo y cuál es la corriente que vamos a utilizar para el experimento. Esto es importante porque cuando yo largo el experimento, el equipo modifica tanto la diferencia de potencial como la corriente a estos valores. Por lo tanto, si yo me olvido de ponerlos bien, me los va a cambiar. Yo ya los puedo tener optimizados en función de la región de energía que quiero medir y la corriente que quiero utilizar, pero si me olvido de cambiarlos, el equipo va a tomar los valores que yo ingrese acá. O sea que tengo que ingresar los mismos valores con lo que estuve trabajando en todo el proceso de optimización del equipo. Le digo qué tipo de cámara de ionización estoy utilizando. Y la parte más importante es esta de acá abajo, en la cual tengo que definir la región de energía en la cual voy a medir, los rangos de energía a medir. Entonces lo que yo tengo que darle es la energía inicial, este valor, la energía final, el paso de energía, es decir, de a cuánto en cuánto quiero que el cristal me vaya cambiando la energía que incido sobre la muestra, y cuánto tiempo quiero que mida en cada uno de esos puntos. Entonces esto es algo que en principio uno no sabe muy bien cuánto tiene que poner en cada uno de estos valores. Si yo tengo que medir los bordes L2 y L3
no sé, del oro, y bueno, en principio no sé dónde están esos bordes, porque justamente lo que quiero es determinar la posición de los mismos, ¿no? Entonces uno al principio tendría que hacer un barrido inmenso para ver más o menos por dónde están y después ir acotando la región. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso. Los bordes de absorción podemos sacarlos de una tabla y tener una idea aproximada de dónde se encuentran, a partir de lo cual podemos definir cuál va a ser la región en el de barrido que vamos a utilizar. En general vamos a hacer tal vez 2 barridos para cada elemento. Primero lo que vamos a hacer es un barrido rápido, con un paso grande para poder determinar dónde están esos bordes, y después un barrido más fino, en la cual hagamos un paso chiquito, un paso de 1 o 2 electron volts en la región del borde y un paso más grande en la región intermedia, porque a mí no me interesa tener una información muy precisa de lo que pasa en el medio entre los dos bordes de absorción. Yo quiero determinar la posición del L2, la posición del L3. Entonces, alrededor de los L2 y L3 voy a medir con un paso finito para tener buena resolución en energía. Pero después me puedo mover rápido en la región intermedia. Eso lo vamos a ver después, más adelante, y también lo vamos a discutir cuando hagamos el experimento. ¿Qué obtengo después del experimento? Bueno, obtengo un archivo de datos que tiene esta forma que está acá, con una extensión RX0. Es un archivo TXT, tiene todo un encabezado con un montón de información asociada con todas las condiciones del equipo, ¿no? Entonces fíjense que acá está, bueno, muchas de las cosas que puse ahí en esa ventana anterior aparecen acá, también cuál es la diferencia potencial, la corriente, qué tal estoy usando, los detectores, el cristal, las condiciones de optimización del cristal, el tamaño de rendija que estoy utilizando y el barrido de energía que hice. Y después de toda esa información aparecen los datos en 6 columnas. Lo puse acá 5, pero en realidad son 6 columnas. La primera columna es la energía, la segunda es el ángulo en el cual se encuentra el cristal respecto de la radiación, el tiempo que se midió en cada punto, el contaje en el detector antes de la muestra, el I0, el contaje en el detector después de la muestra, el I, y ya acá me calcula el logaritmo de I0 sobre I. Entonces lo que nosotros tenemos que graficar es la columna 6 en función de la columna 1, ¿no? Este va a ser algo que es proporcional al coeficiente de atenuación lineal de efecto fotoeléctrico, porque ya está hecha la cuentita del logaritmo de I0 sobre I. Si no se convencen, con el origin la pueden hacer a partir de estas 2 columnas. Entonces, un repaso del procedimiento experimental. Elegimos un elemento. Dependiendo de cuál sea la energía de sus bordes de absorción de 2 y 3, vamos a elegir un cristal monocromador y un detector. En realidad esto ya, como ya les dije, este paso nosotros lo vamos a saltear, ya vamos a estar trabajando en las condiciones necesarias para un cierto rango de elementos. Se optimiza el equipo en esa región de energía, tanto el cristal como los detectores. Esto también lo vamos a obviar. Y lo primero que conviene hacer, como les decía, es un barrido rápido, en lo que ya vimos que es la región L2 y L3. Nosotros en la tabla podemos ver que el L2 está en 11.900, el L3 está en 11.500, entonces dijimos, bueno, vamos a barrer desde 11.400 a 12.000, con un paso rápido, 1 segundo por punto, más o menos para ver dónde aparecen los bordes, y después en esas regiones donde están los bordes, vamos a hacer un paso más chiquito. Entonces, a partir de eso podemos definir después una región de medida de paso de un electrón volt en la región de los bordes y una región intermedia con un paso mayor y con menos tiempo también incluso, para que el experimento sea más rápido. Si yo mido con un paso en toda la región, bueno, voy a tardar mucho más tiempo. Entonces, para optimizar el tiempo podemos hacer eso. Y vamos a repetir este mismo procedimiento para diferentes elementos de la tabla periódica, ¿no? Para cada elemento vamos a determinar la posición de los bordes L2 y L3 y a partir de estos dos determinar el delta E. Y, bueno, correlacionarlo después en función de Z para determinar la constante de estructura fina. Una cosa importante entonces que tenemos que hacer, lo que vamos a obtener nosotros es algo parecido a este espectro que está acá. No me acuerdo de qué elemento era este, pero no importa, en todos va a ser algo parecido. Vamos a tener 2 saltos, uno correspondiente al L3, otro correspondiente al L2.
Entonces, lo que decía, primero conviene hacer un barrido rápido, tal vez de 10 electronvolts, desde acá, desde 7000, 8000, supónganse. Entonces hacemos un barrido, vamos a ver la forma más o menos. Entonces después, en esta región, de acá hasta acá, en realidad de acá hasta acá hacemos un barrido rápido de 10 pasos, de 10 electronvolts. De acá hasta acá hacemos un barrido de 1 electronvolt. De acá hasta acá hacemos un barrido de 10 electronvolts. Nuevamente de 1 en la región del borde L2. Y después del borde otra vez hacemos un barrido rápido en una última región final. Entonces eso optimiza un poco el experimento, hace que sea un poco más rápido. No me tengo que detener mucho tiempo en medir toda esta parte del medio porque en realidad no me interesa. Yo incluso podría hacer dos experimentos, uno midiendo el L3 y uno midiendo el L2. Me parece un poco más interesante medir todo en un mismo experimento, porque podemos hacerlo, incluso. Y lo que tengo que hacer ahora, digamos, el paso fundamental es, bueno, ¿cuál es la posición del borde de absorción L3 ahora? ¿Cuál es la posición del borde de absorción L2? ¿Qué criterio utilizamos para determinarlo? ¿Es la energía donde empieza a subir? ¿Es la energía máxima? ¿Es la del medio? ¿Es por acá? ¿Por acá? ¿Cuál es la energía? Porque esto pasa, fíjense que acá hay un montón de puntos de diferentes valores de energía. Entonces, ¿cuál es la energía que le asignamos al borde de absorción? Bueno, el criterio usual que se suele utilizar es el criterio de la derivada primera. El máximo de la derivada primera o lo que es equivalente el punto de inflexión de la subida. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es graficar los datos y aplicarle una derivada a esos datos. Cuando aplican una derivada, lo que buscan es el máximo de la derivada primera. Ese máximo de la derivada primera corresponde al punto de inflexión de la subida y es el punto al cual vamos a asignarle la posición del borde de absorción. Entonces tendrán que hacer esto para el L3, esto para el L2, determinar las dos posiciones de los dos bordes y restarlos para ver cuál es el delta E. Y a partir de ahí hacer eso para todos los elementos que analicemos y correlacionarlo con el Z del elemento.